de estudio. Son bastante extensos, pero no son tan complejos como la primera parte. Entonces creo que se les puede ir hasta, inclusive ir facilitando un poquito más este tema que el anterior, ¿verdad? Los objetivos de esta segunda unidad, ¿verdad? Es poder explicar el materialismo histórico, al igual que toda ciencia, tiene un sistema de principios, categorías y leyes científicas que nos permiten entender el funcionamiento y el desarrollo de la sociedad en su conjunto o totalidad, ¿verdad? Es también explicar el contenido de cada uno de los elementos que integran el sistema teórico del materialismo histórico y empezar a aplicarlos para entender científicamente el movimiento histórico natural que ha dado la sociedad para llegar hasta nuestros días. Ese es el objetivo de esta segunda unidad. Vamos a ir grabando mis... Bueno, las premisas filosóficas, así empieza este tercer capítulo, premisas filosóficas para la investigación social, que es el capítulo número 3. Dice que el materialismo histórico estudia las leyes generales del desarrollo de la sociedad. El principio materialista es el más importante y constituye la base de la teoría científica de la sociedad. Primero, tenemos que, ¿alguno de ustedes tuvo el acierto de poder leer el libro? No les voy a hacer preguntas, solo quiero saber si alguien sí leyó antes de entrar al curso. No, ¿verdad? Entonces, también ahí tenemos que ponernos ahí a pensar cómo son nuestros resultados, ¿verdad? A partir del esfuerzo que ponemos a nuestras clases, ¿verdad? El materialismo histórico, ¿verdad? Es la parte orgánica de la concepción del marxismo y está ligado inseparablemente a la filosofía general. Voy a apagar mi cámara para poder, no se me esté trabando nada. Y es también el más importante en construir una base teórica científica de la sociedad. Expresa su esencia y la distingue de las diversas concepciones filosóficas del antes y el ahora, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de materialismo histórico, ¿verdad? Tenemos que entender a esto como un conjunto de esas leyes generales que se han regido en la sociedad, ¿verdad? Y que constituye la base material, y la base material somos nosotros como seres sociales. Por eso, cuando exponemos el materialismo histórico, siempre es necesario comenzar con que es una guía para el estudio de la sociedad, y que no es un modo de construcción de la marcha de la historia. O sea, no viene y dice la historia es así, 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 sino más bien dice la historia se ha comportado así, 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 ¿verdad? El materialismo histórico no trata de explicar la forma como se ha dado la historia en uno u otro país, sino que más bien estudia cuáles han sido esas leyes generales para el desarrollo de la sociedad y ofrece los principios orientados en la generalidad, en la deducción, ¿verdad? Es como muy, muy importante tener eso en cuenta, ¿verdad? El materialismo histórico siempre ofrece los principios orientados y generales, no aplicables a un modo de un país u otro, ¿verdad? Cada país tiene sus distintos modos, sus distintos factores, pero
Hay leyes generales que conexan en ellas. No quiere decir que esto sea general, total, pero sí hay ciertas particularidades que son fáciles de rastrear a través del tiempo. Los principios filosóficos se traducen en el materialismo histórico al idioma de la teoría social, sirviendo de una base para toda la investigación social, ¿verdad? En el sentido del materialismo, ¿verdad? En la concepción de la historia consiste en reconocer que la vida material de la sociedad y ante todo el proceso social de la producción material, ¿verdad? Entonces entendemos como el principio más importante que constituye toda la base científica es el principio materialista. Es esa comprensión materialista que se le da a la vida social. Y que cuando hablamos del materialismo en la concepción, ¿qué podemos entender, verdad? Como toda la vida material que se da en la sociedad. ¿Y quiénes son esa vida material que se da en la sociedad? Pues somos nosotros y somos nosotras, somos esa vida material de la sociedad, que interactuamos en este proceso social de la producción no solamente con factores, ¿verdad?, de una vida social, sino que interactuamos con todos los factores, no con uno, sino con todos, ¿verdad? Y en la esfera espiritual, lo que se dan diferentes manifestaciones, ¿verdad?, que determina esa esfera espiritual. Pero el ser material, ¿verdad?, el objeto del materialismo debe reflejarse en las categorías que son resultado y medio del proceso del conocimiento. Vemos, por ejemplo, el materialismo, dice, debe explicarse y expresarse por medio de un sistema de conceptos que permita hacerlo realidad. La elaboración de un sistema de conceptos es una gran realización de la ciencia. Porque vemos que anteriormente existía entre Aristóteles, Platón, Maquiavelo, habían ciertas relaciones de pensamientos e ideas, ¿verdad? Pero no se había creado esto que vemos aquí, que es tan importante y es lo que hace un carácter científico a todas estas teorías, que es la categoría. ¿Qué es la categoría? ¿Se recuerdan? Que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Que las categorías del marxismo, ¿verdad? Que era este ser social, conciencia social y todas estas categorías que realmente han venido a darle impulso a este materialismo, ¿verdad? Porque si no hubiésemos entendido de que para poder entender, valga la redundancia, el materialismo histórico tenemos que desfragmentarlo, todavía estuviéramos redundando en un todo. Tuvimos que desfragmentar el materialismo histórico entre un ser social, conciencia social, base económica, formación económica, social, base teórica, base metodológica, cultura espiritual, psicología social. Tuvimos que hacer toda esa separación de esas categorías que son esos conceptos generales que se dan en esta misma ciencia para poder entender al materialismo desde un punto de vista científico y poder expresar entonces un sistema de conceptos y ya no ideas. ¿Por qué conceptos? Porque son generalidades que se dan en diferentes tintes. Los conceptos fundamentales de la ciencia que reflejan los diversos aspectos esenciales del objetivo en que la estudia, dice, por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, el objeto del materialismo histórico, ¿verdad? Siempre son esas categorías que son resultado del medio del proceso del conocimiento y de la sociedad. Y existen y se rigen entre las leyes objetivas, ¿sí? Las categorías del materialismo histórico tienen un valor metodológico. ¿Por qué? Porque cuando venimos y podemos abstraer el todo en sus partes, podemos estudiar de forma metodológica cada una de ellas para poder conocer la vida social y la práctica de la actividad de los hombres.
Esto es este segundo tema. La actividad práctica de los hombres y cómo ésta cambia y transforma su historia. Y esta actividad práctica de los hombres también es resultado de estas categorías. Cuando viene y le pone un método a estas categorías y ya lo separa y lo convierte en ciencia, el materialismo histórico entonces ya agarra un valor metodológico y al agarrar un valor metodológico hace un carácter científico. Las categorías del materialismo histórico, ¿verdad? Hacen de darle vida a la conciencia social, a la vida social y la actividad de los hombres, ¿verdad? Siempre es muy importante tener en cuenta que sin la actividad de los hombres no podría hacerse los sucesos tal y como los conocemos. Por ejemplo, tenemos o entendemos que hay categorías fundamentales para poder tener la idea general del materialismo. O sea, si no sabemos qué es cada una de ellas, no podemos entender lo que es el materialismo, ¿verdad? Porque por eso son categorías, porque nos desglosan un concepto amplio en sus partes para poder entender la generalidad. Y esas categorías son ser social y conciencia social. Cuando hablamos de ser social, hablamos de la vida material de la sociedad. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la vida material de la sociedad? ¿Qué me responderían ustedes? Ser social. Exacto, ¿verdad? A veces la filosofía, que es parte de la socioeconomía que nosotros leemos, tiende a confundir con los términos, porque se redunda mucho, entonces a veces nos perdemos cuando dicen que la vida material van a pensar de que es el dinero o algo así, ¿verdad? Entonces tenemos que ir como centrados en que la vida material, o sea, lo que le da inicio al materialismo y por eso es la vida material, ¿verdad? Lo que crea el materialismo es esa actividad de los hombres, por eso es el ser social. Y a través de ese ser social se crea la conciencia social, ¿verdad? Y el ser social puede decirse que es la base de toda la vida social que tiene la humanidad, ¿verdad? Y las leyes que se obedecen en la historia. En ella, en la vida social, en el ser social, es que nace la conciencia social. O sea, no hay una conciencia sin un ser, ¿verdad? Es el ser social el que le da vida a la conciencia social y en sus distintas ideas, concepciones, teorías, representaciones o sentidos, ¿verdad? ¿Sí, Sonia? Licenciada, ¿me podría ampliar un poco más acerca de qué es conciencia social? Sí, con mucho gusto. Gracias. La conciencia social, en este sentido, es ese conjunto, ¿verdad? De conceptos que tenemos, ¿verdad? Sobre la vida material, ¿verdad? Es todo, recoge todas las ideas, principios, valores que podemos tener en la sociedad. Anteriormente hablábamos por ejemplo, los valores que cada quien tenía, ¿verdad? La conciencia social es un conjunto de valores que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Para poder reconocer y actuar de los problemas y de las necesidades que tenemos a partir de nuestra propia experiencia y nuestra propia identidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando miramos un perrito en la calle, ¿verdad? Yo soy súper amante de los perritos. Por ejemplo, esta semana yo tengo una amiga que perdió un perrito y yo quería haberlo visto esta semana y hasta paré y todo, ¿verdad? Porque mi conciencia social no me permitiría irme sabiendo que el perrito está perdido y es de una amiga mía, ¿verdad? Yo lo busco porque es mi conciencia social, pero para otras personas su esquema de valores es distinto y dirán, no, pues es un perro más en la calle, ¿verdad? Y no está bien o está mal, pero su conciencia es distinta a la mía. Pues la conciencia social es ese conjunto, ¿verdad? De capacidades, conocimientos que te hacen reconocer
y poder de alguna forma contrarrestar, ¿verdad? Todos los problemas y las necesidades que llevan. Entonces, la forma en la que tú actúas, no sé si me explico bien. Sí, ahí está. Son como los valores que nos enseñan en la casa o pues, sí, solo que es conforme un vamos poquito creciendo. más allá porque eso no es solamente está en el seno familiar, sino que está en toda la sociedad. Por ejemplo, lo que estoy hablando de la conciencia social de los perritos. Pongo este tema porque eso hace 15 años no existía, ¿verdad? Antes yo recuerdo pues que había muchos perros en la calle, nadie les da de comer, ¿verdad? Siempre ha habido este problema, o tal vez no era tan latente, pero no existía esa conciencia social. Hoy hay gente que ya no come carne, ¿verdad? Porque ya vieron de que la producción del alimento de la carne es muy fuerte, porque esto y el otro, y han ido adquiriendo conciencias. Es un sistema de valores que percibimos, pero no solamente en el seno familiar, sino a través de nuestra propia historia de vida. Por ejemplo, yo ya no soy producto, percibimos, pero no soy solo de mi madre y de mi padre, yo ya soy producto también de la San Carlos. Por ejemplo, yo vivía en El Milagro y ahí pues crecí. Nosotros la única biblioteca que teníamos acceso era Coba, no sé si todavía existe, pero era la única que teníamos acceso. Yo siempre iba ahí y agarraba y iba a buscar guías y algunas veces de muy pequeña conocí la Biblioteca Nacional porque me quedaba muy corta a Coba, ¿va? Yo me gustaba leer y todo eso, pero en mi familia absolutamente nadie leía, ¿verdad? Entonces me recuerdo la primera vez que yo llegué de la U, que hubo una feria de libro y el primer libro que yo compré que no fuera para estudiar o porque me lo hayan pedido en pensión o en carrera, fue el Diario del Che en Bolivia. Ese es el primer libro que yo, Marian, compré en mi vida, ¿verdad? Yo pagué por ese libro. Y cuando yo llegué a mi casa con ese libro fue como, ¿y vos por qué es que estás haciendo con eso? ¿Ah? O sea, porque yo ya no soy producto de mi familia. Yo ya agarré conciencia social en la universidad. Yo cuando compré ese libro ya tenía el primer parcial de socioeconomía encima. Entonces yo ya empezaba a tener interés político por la vida, ¿verdad? Entonces, la conciencia social es algo más que ese esquema de valores. Es todo lo que hemos percibido a lo largo de nuestra vida en sociedad y es todo lo que hemos percibido que nos da nuestro sistema de valores, pero es algo que se hace en la familia, en las amistades, por el gobierno, porque el gobierno también es parte importante para este esquema de conciencia social. Por ejemplo, una de las acciones que tiene MISCO, que a mí me parece buenísimo, ¿verdad? Son todas estas escuelas que tiene para, por ejemplo, mi mamá ella vive en San Cristóbal y ella en este tiempo cercano ha aprendido a hacer bolsas, siempre le gustó cocinar, pero ahora es excelente repostera mi mamá, ¿verdad? Hace cuadros, porque cada año se ha metido a estas cosas que hace la MUNI, ¿verdad? Y ella en este mismo círculo ha conocido a otras personas y ahora tiene mi mamá otras creencias. Por ejemplo, mi mamá antes no era muy fan de los animales, ahora tiene los trata de otra forma porque la gente con la que ella convive piensa diferente, entonces le dio otro esquema de valores, ya no solo los familiares, ¿verdad? Porque siempre somos producto de toda la gente con la que nos relacionamos, ¿verdad? Y, por ejemplo, estas cosas que hace la MUNI para crear estos espacios de cursos extracurriculares son súper importantes para esta conciencia social. ¿Por qué? Porque entre más informados estemos, mejores van a ser nuestras decisiones. Entre más nosotros tengamos conocimiento de la vida social, mejor vamos a poder tener una conciencia más acertada, ¿verdad? Y, por ejemplo, la conciencia social siempre tiene sus bases, ¿verdad? En la ideología política, ¿verdad? En la ciencia, en la conciencia jurídica, que son todas las normas y leyes, lo que habíamos hablado, la moral y la religión, ¿verdad? Todo eso hace un conjunto que hace nuestra propia conciencia social. ¿Ya? Entonces, sí es un poquito más que los valores familiares, es
es el todo, ¿verdad? Esa conciencia social es de verdad, es el todo. Entonces, licenciada, en sí la conciencia social es la forma de comportarnos, de relacionarnos y los valores que tenemos como individuos de una sociedad. Es eso. Sí, estoy bien en eso. Sí, estás muy bien en eso. Vale, gracias. ¿Verdad? Y el problema fundamental teórico-filosófico de la sociología es eso, el ser social y conciencia social, porque tenemos que entender que son dos cosas distintas y una antecede la otra. El ser social antecede la conciencia social, ¿verdad? Y todas estas como concepciones, ¿verdad? Que se pueden adquirir en el mundo, ¿verdad? Hacen que el propio ser, o sea, que la misma persona pueda obtener sus conceptos de ser social y su concepto de conciencia social, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, vemos aquí, ¿verdad? Ella aquí está leyendo y ella aquí está aprendiendo, ¿verdad? Las dos están de alguna forma interactuando con el mundo, una a través de la escritura y otra está escuchando, ¿verdad? Entonces, pero cada quien está adaptando su propia forma de conciencia social. Dice, la premisa filosófica de la investigación consiste en el reconocimiento de los cambios objetivos que se operan en la sociedad, también la elaboración de un método de manejo de conceptos científicos capaz de abarcar alteraciones de la sociedad en un pasado futuro. Esto puede decirse también como es el modo de abordar la vida social y sus categorías, ¿verdad? Esto es lo que se le llama dialéctico. Esa palabra también le tenemos que poner mucha atención porque es algo que nos va a venir entrando en todo el curso, lo que es la dialéctica. Entonces, cuando nos hablen de cómo es el modo de abordar la vida social y sus categorías, es dialéctico. Si nos ponemos aquí, las categorías era ser social y conciencia social. La forma de abordarlas, de estudiarlas y de entender estas dos categorías es el método dialéctico. No sé si me explico. Sí quisiera que quede bien claro esta separación de qué es cada cosa. Lo dialéctico impone el deber de estudiar a la sociedad como un proceso de desarrollo a través de sus contradicciones o categorías. Y se debe explicar cómo se ha dado uno que otro fenómeno social. Por ejemplo, cuando hablamos de dialéctico, también hablamos de esas categorías que nos han venido dando, ¿verdad? Desde la dialéctica hegeliana hasta nuestros tiempos. La dialéctica en su definición pura podría ser teoría o técnica para dialogar o descubrir una verdad mediante una confrontación de razonamientos o argumentos contrarios, ¿verdad? Entonces, el ser social y conciencia social, voy a hacerlo así para que veamos en un ejemplo práctico. El ser social y conciencia social son categorías que aunque no se contradicen, sí se contraponen, ¿verdad? Son distintas. Y lo dialéctico es la forma de discutir estas categorías para llegar al razonamiento del materialismo. ¿Me explico, compañeros? Sí, gracias. Bueno, entonces tenemos que la dialéctica se manifiesta en las investigaciones sociales, ante todo en la forma del enfoque histórico de la sociedad, porque obviamente es la que desglosa, ¿verdad? Todo en sus categorías.
Por eso, no sé si ustedes alguna vez han escuchado que dicen, es que tal persona es bien dialéctica, ¿verdad? Porque todo lo categoriza. Es cuando hablamos de dialéctica, siempre pensemos en categorías, ¿verdad? Los fenómenos de la sociedad, lo que llama brevemente el principio del historicismo. El principio del historicismo es un poco distinto, ¿verdad? Este comprende todas las etapas que ha pasado la historia a través de su evolución y que ha llegado al presente, y cómo ha llegado al presente. Ese es el principio del historicismo. Comprende todas las etapas de la historia, de su evolución, para llegar al presente en el cual estamos, ¿verdad? Ese es el principio del historicismo o el principio de la historia, como ustedes lo puedan ver. Si tienen dudas, compañeros, recuérdense que este es el espacio, por eso interrumpan, hablen lo que ustedes quieran, pero no se queden con dudas. Y yo no creo que les pueda repetir el parcial, eso sí es muy, muy difícil, pero sí veo personas que tienen todo el interés y que quieren ganar y sí están haciendo sus tareas, sí, con mucho gusto les puedo dar por lo menos ahí algún trabajo extra para poder apoyarse de este primer parcial, con mucho gusto. Solo déjenme que entre, déjenme que lo piense bien porque no es algo fácil, ¿verdad? Pero sí con mucho gusto para las personas que salieron menos de 60, el equivalente a 60, ¿cuál sería? Son como, ¿qué? Como 13 puntos, ¿no? Algo así. Entonces, vamos a ver la forma que puedo hacerles algún trabajo extra que por lo menos equipare para que ustedes puedan ganar su primer parcial. Pero sí necesito ver que sí están leyendo, porque si no, no me motivan, la verdad. O sea, si miro yo que tienen dudas, que vienen aquí a preguntarme y todo, me van a motivar mucho, yo con mucho gusto les voy a ayudar. Pero si no estoy en una clase donde solo yo estoy interactuando, no voy a ver el interés de ustedes para poderles apoyar de esa forma. Y no es presión, pero sí les digo de que para su vida universitaria es muy importante que participen en clases. Siempre va a ser muy importante. Bueno, vemos el relativismo. El relativismo y la verdad objetiva, decía en el libro, ¿verdad? Porque es ese progreso de saber y consiste en arrancar esas verdades relativas para llegar a una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Reconoce el carácter relativo y variable de los conceptos de la ciencia. No todo es total, no todo es totalitario, no todo es absoluto, ¿verdad? Entonces, parte de todas esas pequeñas ideas relativas que se tiene para poder crear una ciencia concreta. El desarrollo del progreso del saber consiste en que arranca de las verdades relativas para llegar a la verdad absoluta, dice. El principio de la actividad, que esta, como les decía, para mí es la clave de esto, porque hay que entender mucho esta parte. Dice, el hombre no es un ser contemplativo, sino activo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos dueños de nuestra propia historia, ¿verdad? No solamente somos personas no somos actores pasivos, sino somos actores activos de esa historia. Entonces podemos cambiarla y transformar a través de nuestras relaciones de poder y relaciones de alianzas que hacemos, ¿verdad? El principio de la actividad va ligado orgánicamente al materialismo y a la dialéctica. Por ejemplo, en primer lugar, en la interpretación dialéctico-materialista, ¿verdad? Ese es como del principio de la actividad, ¿verdad? Que es importante mantener la investigación social porque permite que los límites y comprender hasta qué punto se puede contraponer la materia de la conciencia a lo material de lo ideal, ¿verdad?
Y el segundo, el lugar, es el del principio de la actividad que permite superar el enfoque pasivo y contemplativo de la sociedad. Aquí vemos a la sociedad ya no como un estado inmóvil, sino como alguien que la sociedad, ¿verdad? Decía en el libro que es indispensable porque se plantea el problema de definir qué es lo primario para la sociedad y qué es lo secundario, ¿verdad? No es posible crear una teoría científica sin resolver antes este problema, fuera de los límites de la solución, ¿verdad? Ya que ambos se encuentran en una unidad, tanto el primero como el segundo, en este principio de la actividad. Según Karl Marx, la propia historia es el devenir del hombre a través del trabajo, es decir, a través de su propia actividad. Cuando hablamos de esto, es que como no leyeron el libro, sigo yo, pero en el libro habla muy clara esta parte que yo la verdad tenía rato de no leerlo y pues les digo que este tercer capítulo me súper encantó, ¿verdad? Hasta para mí fue bien grato leerlo. Sí, Leslie. Perdone la interrupción, licenciada. ¿Dónde dijo que estaba el libro? Perdone. Mira, ahí ya les puse ahí un link aquí en el grupo que se llama Área Común USAC, Área Común CE de Ciencias Económicas, usac.blogspot.com. Ahí en ese blog están todos los cursos del área común, entran le dan clic al nombre del curso y automáticamente les va a llevar a todo lo que les damos nosotros. Bueno, en mi caso lo descargo de ahí, porque no hay otra fuente oficial de eso. Obviamente las presentaciones y los resúmenes ya son parte mía después de leer los textos, ¿verdad? Pero yo no me invento nada, todo lo bajo de ahí. Entonces, de ahí pueden ir bajando esa información y de todas formas yo con mucho gusto siempre se los puedo ir colocando en el Classroom, ¿verdad? Pero ahí pueden irse adelantando a los cursos, a todos sus cursos. Es muy importante, ¿verdad? Gracias, licenciada. Para servirte. Bueno, les decía que según Karl Marx, ¿verdad? El hombre a través del trabajo es el que crea su propia actividad, ¿verdad? Y Karl Marx habla aquí de que el hombre, ¿verdad? No es solamente estático, sino que cada momento de la historia también es definido por el ser social y la conciencia social, modo de producción, base y superestructura de ese momento histórico. Porque las personas tienen emociones, tienen sentimientos y tienen acciones particulares que permiten o no una actividad humana. O sea que la historia, ¿verdad?, ha demostrado de que no es estática, sino que siempre vive cambiando a través de los mismos actores que hacen historia cuando se encuentran en el punto de partida, ¿verdad? Por ejemplo, las leyes del materialismo histórico siempre son ese hilo, ¿verdad?, de la realidad concreta y los aspectos de la misma vida en sociedad, ¿verdad? Son las leyes generales que se unen a las acciones particulares. Luego vemos el principio de la actividad. ¿Sí, Glendy? Licenciada, una consulta. Me entró una duda en la diapositiva anterior donde mencionaba carácter relativo y carácter
carácter variable, que realmente los dos términos tienen relación, entonces no sé por qué están divididos. Y en el segundo párrafo, lo de la verdad absoluta. No sé si estoy mal o estoy en lo correcto. Yo recuerdo que lo que es dialéctica y filosofía siempre se menciona lo que es que existen tres verdades, la suya, la mía y la real, o la que sí es. Entonces no sé si tiene algo que ver o porque ahí sí me llamaron la atención esos tres términos. Relativo y variable sí tienen conexión, por eso se reconoce el carácter relativo y variable, no los está separando, sino les está unificando. Pero ¿cuál sería la diferencia? Conceptual, fíjate, porque relativo es lo mismo que variable, la diferencia es totalmente conceptual. Relativo quiere decir de que no es total para todos igual, y variable quiere decir que es cambiante, o sea, no es exactamente lo mismo. Lo relativo, por ejemplo, si lo vamos a algo así más práctico, ay, a ver, un ejemplo práctico que se me ocurra, Dios. Es que me gusta que me pongan en jaque. Vamos a ver algún ejemplo de relativo. Lo relativo, según Google, es la relación con alguien o algo que se expresa, dice, ¿verdad? O sea, es incompleto, ¿verdad? Que se podría decir, esa sería la razón. Esa es algo, y variable es un poquito pues más fácil, ¿verdad? Porque variable quiere decir de que no siempre va a ser igual con todos, está sujeto a cambios. Pero relativo quiere decir que no de todos se da el mismo tinte, y variable quiere decir que no con todos es igual. No sé si me explico bien la diferencia. Es más conceptual que otra cosa, porque son términos semejantes. Perdón, Ligda, no sé si solo a mí me pasó, es que llegó un momento que ya no la escuché y después regresaba su audio, pero no sé si es mi señal. Puede ser la mía. A mí me pasó también, pensé que era la mía. No, puede ser la mía, ustedes, que miren que aquí donde vivo, que siempre se vive viendo la luz, tal vez ya estoy hasta con mis datos y no me he dado cuenta. Perdón, pero no, sí estoy conectada al internet de la casa. Pero sí se fue el audio por un ratito, por un momento. Verdad. Entonces le repito, ¿verdad? Que variable es una característica, ¿verdad? Que se puede variar, o sea, que no es fija en todos los aspectos. Por eso es variable, que no es fija, ¿verdad? Es un término que cambia o varía y que está sujeto a cambios. Eso es variable. Y por otro lado, lo relativo, ¿verdad? Es que está incompleto o que depende de cierta relación para poderse dar. Por ejemplo, en tu caso, Glendy, tú ya eras estudiante universitaria relativamente porque no estabas inscrita. Y lo variable es que, por ejemplo, en el caso de David, ¿verdad? Que él o estaba o no estaba, ¿verdad? No estamos seguros porque él nunca apareció, ¿verdad? Entonces es algo que varía, que no es siempre igual, ¿verdad? La mayoría de personas tuvieron el problema que las estaban en el sistema y luego las sacó. Eso fue lo relativo, porque algunas estaban en el sistema y luego ya otras no. Pero hubieron casos muy particulares que esos son los variables, ¿verdad? Como en el caso de David, que él solo tuvo ese problema que hasta ahorita yo no sabía de otro compañero que no haya podido empezar clases. Ya, no sé si me explico ahí. Sí, licenciada. Ahora hacerlo lo de la verdad. Va. Lo de la verdad, lo que tú decís es algo como muy...
es un dicho, ¿verdad? ¿Verdad? Que existe la verdad mía, la tuya y la absoluta, ¿verdad? Eso es el relativismo. El relativismo sería eso, ¿verdad? Mi verdad y la tuya sería el relativo, porque es algo a medias. Porque entre los relativos son cosas a medias que llegan a un todo. Yo vengo, tú eres, ¿por qué a medias? Porque tú solamente tienes una porción de la verdad. Yo, ¿por qué soy relativa? También porque yo tengo otra porción de la verdad. Y estas dos porciones de la verdad hacen la verdad absoluta. A eso se refiere ese dicho. Tu verdad, la mía y la absoluta, porque entre las dos verdades relativas se crea la absoluta. No sé si me explico. ¿Y cómo sabría que yo no tengo la absoluta, por ejemplo? Ok, porque cuando hay otras partes implicadas, según la ciencia, lo que más pesa es la generalidad, lo que se haya dado más veces, ¿verdad? ¿Y cómo puedes saber si tú tienes la verdad absoluta? No, solamente como en la dialéctica, ¿verdad? Cuando discutimos un concepto y ya tenemos un conocimiento fijo, ¿verdad? Para poder saber hoy que, no sé, que cómo es la cuestión de la gravedad, ¿verdad? No fue así algo al azar, hubieron muchos estudios que llevaron a esa verdad absoluta, ¿verdad? Y es la verdad, cada uno aportó ciertas cosas relativas. Por ejemplo, para la física, ¿verdad? Newton dio innumerables aportes, pero no, esos fueron relativos a toda la ciencia que hoy tenemos porque abstrajeron ciertas cosas relativas o a medias, se puede decir. Cuando hablemos de relativas, pensamos cosas no terminadas, no porque no se hayan sido terminadas, sino porque no son absolutas, son particulares. Por eso dice que el carácter relativo de esta ciencia crea esas verdades absolutas porque viene y recoge todas esas cosas que estaban a medias para crear conceptos. No puedes saber que tenés una verdad absoluta únicamente con tu verdad. Para poder saber que tenés una verdad absoluta, tenés que salir al mundo, conocer otras verdades para poder crear una verdad absoluta. Y hay quien dice que es muy difícil en la sociedad tener verdades absolutas, porque por eso dice que somos seres activos y relativos, ¿verdad? O sea, la verdad absoluta se da en las ciencias naturales, pero las ciencias sociales es muy difícil tener verdades absolutas, porque todas difieren del actor, ¿verdad? No hubiese existido otra época nazi sin Hitler, o sea, no. Sin Hitler no hubiese existido esa época, porque él era ese punto de partida ahí, ¿verdad? Entonces, todos somos resultado de todas estas relaciones que vamos teniendo a través de nuestra historia. Por ejemplo, cuando hablamos del principio de actividad, ¿verdad? El hombre es un ser contemplativo, sino activo, dice. Una consulta, hoy a qué horas es que terminamos este curso, vamos por la 8, son 24, entonces para ir calculando bien mi tiempo y que no me va a quedar a medias. A la 1:30. ¿Qué manda? A la 1:15, 1:30. A 1:15 es, ¿verdad? Sí, ya me recordé. Que a la 1:15 supuestamente les tengo que pasar la lista. Ya me recordé. ¿Sí, compañera? Sí, licenciada. Muchas gracias. Ay, perdón, pedí que ibas a decirnos algo más. Pues sí. Entonces sí, vamos, bueno, 1:15 y vamos 1 hora a la mitad. Sí, terminamos. Si no, las últimas las doy más rápido. Pero sí hay que tratar de abordar todos los temas. Bueno, por ejemplo, cuando hablamos del principio de la actividad, el hombre no es un ser completativo, sino activo. Eso nos tiene que quedar súper claro. El principio va ligado orgánicamente al materialismo y a la dialéctica, ¿verdad? Este estudio de estos conceptos por crear un razonamiento.
¿verdad? Entonces, cuando Karl Marx dice que la propia historia es el devenir del hombre, hace énfasis a este principio de actividad, ¿verdad? Porque el hombre no es contemplativo, sino activo, ¿verdad? Y él va ligado directamente al materialismo y a la dialéctica. El hombre, es decir, es el dueño de su propia historia a través de su propia actividad. El principio de la actividad, el marxismo lo comprende en dos grandes tesis. La primera es el proceso histórico, es producto de la actividad de los hombres, ¿verdad? Esto es bien redundante, pero es porque es realmente así, ¿verdad? El hombre es el dueño de su propia historia y sin esto no es posible, ¿verdad? La investigación social permite determinar los límites y comprender el punto relativo, ¿verdad?, de la sociedad, o sea, ese punto intermedio de la sociedad y de la conciencia. Pero es esta contraposición, ¿verdad?, la cual es indispensable para poder plantear a la sociedad, ¿verdad?, la actividad de los hombres. Y la segunda teoría afirma que la vida y el desarrollo de la sociedad obedece a las leyes objetivas, independientes de la voluntad y actividad de los hombres. Si se dan cuenta, estas dos cosas se contradicen, ¿verdad? Por una parte nos dice que el proceso productivo de la actividad, por una parte nos dice que el proceso es producto de la actividad de los hombres. Y por otra nos dice que este proceso histórico se da por leyes objetivas que son independientes a la actividad y voluntad de los hombres. Ambas teorías no pueden separarse, deben unirse. Ni la concepción fatalista que dice ni la concepción fatalista ni la voluntarista. La fatalista es la que dice que el hombre, ¿verdad? No tiene derecho, no es actor en el proceso de la historia, sino que obedece esas leyes independientes. Y la voluntarista asegura que sí es la persona la que hace esta actividad en el proceso histórico. Tanto esta una como la otra son bases para poder reconocer la historia, pero ninguna de las dos son absolutas. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender, que ninguna de las dos son absolutas, ni tienen la verdad absoluta, ni es que se puedan de alguna forma separar, ¿verdad? También el principio de la actividad es importante para la investigación, ¿verdad? Como les decía, porque sin ella no podemos venir y poder concretar lo relativo de la sociedad humana y de la conciencia. Por ejemplo, el problema de la conexión entre las leyes objetivas y la actividad de los hombres entra en la cadena objetiva necesaria para el acontecimiento que integra el proceso histórico, ¿verdad? Todas esas leyes que tenemos en las actividades mismas de los hombres son las que pueden dar el proceso histórico. O sea, nosotros somos un conjunto de leyes actualmente, ¿verdad?, que también rigen nuestro desarrollo en la vida sociedad, porque no es posible hacer una cosa, ¿verdad?, si no tenemos la infraestructura para esa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la teoría social del marxismo, ¿verdad?, siempre vamos a entender estas dos tesis, ¿verdad?, que es el proceso histórico. Y la segunda, que es que obedecen a las leyes objetivas. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Hablemos. En el mismo libro habla del fascismo, ¿verdad?, que se venció en Francia. Y cómo esta revolución cultural, ¿verdad?,
fueron las que cambiaron las fuerzas productivas, por ejemplo, del imperio y la caída de China, ¿verdad? Y todo esto quiere decir que en cada caso la marcha de los acontecimientos podía tanto haber sido en esta como en la otra. ¿Eso qué quiere decir? De que todos los procesos históricos que tenemos son parte del resultado de las personas que interactúan en ellos, porque las personas son seres activos, no somos inmóviles. Y aunque estas dos teorías se separan, en realidad, porque la ciencia social, ¿verdad?, es la que puede venir y ocupar este lugar tan importante como es la dialéctica. Dice, en primer lugar, la actividad de los hombres entra en la cadena de acontecimientos que integran el proceso histórico. Los hombres producen lo indispensable para vivir, perfeccionan los instrumentos de trabajo, luchan por mejorar las condiciones de su existencia. Esto lo decía en el libro. Por ejemplo, cuando hablamos de la actividad de los hombres, ¿verdad? Todas las personas a través de la historia se han venido y agrupando en diferentes modos de producción para poder producir lo necesario para su vida. Estas acciones necesarias para su vida, de alguna forma, ¿verdad?, han venido y mejorando sus condiciones de existencia. Por ejemplo, imagínense si en la edad antigua no hubieran pues utilizado pieles de animales para poder utilizarlas de abrigo y de vestido, seguramente no se hubiera desarrollado el ser humano, ¿verdad? Fue una cuestión de sobrevivencia en ese momento para poder subsistir, ¿verdad? La necesidad del abrigo. Hoy en día utilizar pieles para vivir ya es algo más ostentoso que necesario. La gente lo utiliza ya más por una cuestión de clase, ¿verdad? Para marcar cierta estatus, ¿verdad? O algunas personas porque realmente les gusta, ¿verdad? Pero ya es una cuestión, es un accesorio, pero eso no siempre fue un accesorio. Antiguamente las personas necesitaban matar a un oso para poder sobrevivir ellos, ¿verdad? Entonces vemos cómo también antiguamente se tenían la obsidiana, diferentes tipos de piedras para hacer cuchillos y para hacer sus herramientas. Y hoy esas herramientas se han transformado porque no podría ser posible seguir utilizando las mismas, ¿verdad? El hombre activamente entonces sigue siendo el dueño de su propia historia. La dialéctica de la historia es tal que el hombre modifica las circunstancias bajo el efecto de las propias circunstancias, ¿verdad? Lo que les digo. O sea, el hombre en el desierto buscó la forma de tener agua, ¿verdad? El hombre en las montañas buscó la forma de tener techo. Cada hombre, según su proceso histórico, ha buscado cómo mejorar sus condiciones inmediatas y cómo lograr su objetivo común. La dialéctica de la historia es tal que el hombre modifica las circunstancias, perdón. En segundo lugar, las leyes no determinan más que la dirección general del proceso histórico, mientras que la marcha concreta de la historia es comprendida la iniciativa creadora del hombre. El hombre entonces es el que crea y puede orientar y organizar todas estas acciones para poder cambiar su entorno. La dirección general, se puede decir, del proceso histórico, de la marcha, ¿verdad? Que da el hombre. Dentro del marco de las necesidades, por ejemplo, ¿verdad? Existen iniciativas, existen intereses, existen condiciones objetivas, ¿verdad? Que hacen que las personas tengan cierta
preferencia por llevar sus acciones o encaminarlas a algo, ¿verdad? Cada pueblo tiene su propia historia, dice el libro, ¿verdad? Y aunque en todos los países de igual régimen socioeconómico actúen leyes similares, ¿verdad? No todas se dan de la misma forma, ¿verdad? La vez pasada hablábamos del capitalismo, ¿verdad? Y les di algunos ejemplos de cómo, aunque todos están en el sistema capitalista, no todos actúan de la misma forma, ¿verdad? Porque cada uno depende de las personas que hacen vida en ellos, ¿verdad? Por ejemplo, Lenin subrayó con fuerza, ¿verdad?, que el marxismo se diferencia de todas las demás teorías socialistas por la magnífica unión de una contempla serenidad científica en el análisis de la situación objetiva de las cosas y la marcha objetiva de la evolución, con el reconocimiento más decidido de la importancia de la energía revolucionaria. Esa es parte clave, ¿verdad? La energía revolucionaria, la creación revolucionaria y esa iniciativa que tienen las masas y los individuos para establecer relaciones y con las clases de poder. Por lo tanto, el hombre son los que hacen su historia o la historia, pero no la hacen a su antojo, sino con arreglo de las condiciones objetivas y las leyes sociales. Las condiciones objetivas es todo ese escenario en el que estamos sentados hoy. Esas son nuestras condiciones objetivas. Mi condición objetiva hoy es que tengo acceso a internet, es que tengo acceso a energía eléctrica. Esa es mi condición objetiva hoy, ¿verdad? Y las leyes sociales, ¿verdad? Son todas aquellas que rigen o que se regulan para poder desarrollar una categoría general que pueda ser observable a través del tiempo, ¿verdad? Algo que sea un punto de partida, que lo podamos ver aquí, lo podamos ver allá, aunque no se dé de la misma forma, pero que todos tengan ese punto de partida. Bueno, sistemas sociales, dice, cada ser humano, ese es el otro capítulo, ustedes, ya entramos esto que les acabo de dar, que son las premisas filosóficas para la investigación social, es el capítulo 3, únicamente. Aquí en esta parte entra el capítulo 4. Perdón. ¿Sí, Raúl? Entonces, licenciada, ya prácticamente terminamos el capítulo 3 y estamos yendo al 4. Sí. O sea, los capítulos son más cortos. ¿Estos capítulos son más cortos? ¿Cómo es? Mira, pues los capítulos siempre es bueno que los vayan leyendo, ¿verdad? El primer capítulo que les acabo de pasar era de 14 páginas, sí es más corto, pero ojo, el segundo capítulo tiene casi 40 páginas, entonces no, o sea, no es corto, ¿verdad? Sino que cada capítulo lo que hace es separar temas uno del otro para no venir y todo ponerlo hasta 14 y 38. ¿Te das cuenta? Entonces el primer capítulo, ni modo que me iba a hacer una clase en un capítulo en una sola clase, no voy a cubrir contenidos y ahorita vienen 4 capítulos, en el pasado vimos 2 y ahora son 4, entonces mi meta es, aquí voy a ver la mitad de sistemas sociales, por eso hasta les pasé el programa para que vieran dónde me voy a quedar y en la próxima clase les termino sistemas sociales y entro de una vez a la parte al capítulo 6. Después de sistemas sociales, entro de una vez al capítulo 6,
porque no hay forma, compañeros, de poder dedicar un curso acá, una clase a cada capítulo, si no terminamos. ¿Sí? O sea, Lick, que a partir de ahorita tenemos que estudiar el 3, 4, 5 y 6, ¿es correcto? Sí, es correcto. Gracias. Mi consejo sería que lean el capítulo 3 y 4 y 5 esta semana, para que la próxima semana ya tengan la noción de lo que les voy a dar de clase, porque en la próxima semana terminamos el capítulo 4 y terminamos el capítulo 5, para en la última tener solo el capítulo 6. Entonces sí tendrían que leer esta semana 3, 4 y 5. Y el capítulo 5 creo que es más largo, ¿verdad? No sé si alguien lo tiene a la mano, yo no lo tengo descargado. Espérenme. Bien, aquí está. Son 40 páginas, también 39, compañeros. Sí, entonces sí está más cargadito ustedes. Entonces sí, por eso. El 6 solo tiene 24 páginas. Sí, pero ya viste el tema del 6. Sí, uno tiene 38, el 4 tiene 38 y el 5 tiene 39. Y el tercero tiene 14. Sí, el tercero que acabamos de ver es el único chiquito de estos 3 monstruos que tenemos. De ahí todos son bastante más grandes. Entonces, no sé todavía si voy a lograr abarcar el 5 entre toda la segunda clase o me voy a ir a la tercera clase entre el 5 y el 6. Pero sí es necesario que ustedes para la próxima clase hayan ya empezado a leer hasta el capítulo 5. Tendrían que tener 3, 4 y 5 para la próxima clase, para que no sea un monólogo la clase, sino que ustedes también puedan participar. Muy bien, licenciada. Gracias. Bueno, sistemas sociales, dice. Cada ser humano es formado por la sociedad y no podemos decir nada importante de un individuo fuera de la sociedad, ¿verdad? Porque somos personas formadas en la sociedad. Entonces, no podemos disociar, ¿verdad?, al ser social de su conciencia social, ¿verdad? Porque es parte integral, ¿verdad?, el ser social parte integral, la conciencia social de este ser social, ¿verdad? Todos somos parte de. Por ejemplo, este concepto fundamental que permite definir la sociedad históricamente determinada como sistema social es la categoría de la formación socioeconómica. Este término, yo en el capítulo creo que lo vi como unas 20 veces ustedes, palabra, o sea, súper repetitivo el término de formación socioeconómica, ¿verdad? Define no solo un sistema histórico concreto de relaciones, sino además la actividad social de la humanidad, que producen o modifican estas relaciones, ¿verdad? Porque también somos parte de esa formación socioeconómica, ¿verdad? Que recibimos en la sociedad, ¿verdad? Somos, la formación social formación socioeconómica es entonces ese sistema de conciencia social, ¿verdad? Viene a ser algo así como el resultado de la comprensión teórica de la historia y la universal, y es considerada como un proceso a través del tiempo de ascensión humana de la barbarie a la civilización social, porque entiende que anteriormente las personas no tenían formación socioeconómica, por eso actuaban de forma instintiva. Pero hoy en día las personas ya tenemos formación socioeconómica y ustedes un poquito más después de estos cursos, ¿verdad? Entonces su forma de actuar ya no puede ser como barbarie. Ustedes ya son parte de una civilización, personas que entienden conceptos, categorías y que pueden entender que si algo está pasando no es porque, ay, este loco salió ahorita a disparar. No, este loco
tuvo problemas familiares, este loco viene de un estado de gobierno en el que nunca tuvo acceso a educación, nunca tuvo acceso a salud, nunca tuvo esto. Esta semana, no sé si ustedes vieron algo que fue súper sonado, que una mamá decía que su hijo solo había salido a robar y que lo habían matado. ¿Alguien lo escuchó? Sí, yo sí oí de eso, Oli. De verdad. Y miren ustedes, yo leía los comentarios de la gente y digo yo, ¿qué tan alejado está uno de ser ese actor, verdad? El que solo salió a robar, o sea, obviamente pues tal vez ninguno de aquí hemos tenido que llegar a eso, pero pues, pertenecemos a la misma clase que hace esas cosas ustedes, o sea. Y lo dijo como... O sea, dijo, siempre lo ha hecho así como que normalmente o algo así. Digo, Ajá, era su rutina diaria. Era su rutina diaria, ¿verdad? Y él no le hacía daño a nadie, solo le robaba. Creo que era. Sí. Ajá, entonces, hasta madrugador el chavo, ¿ah? O sea, al final es eso, ¿verdad? O sea, las personas pues también con base a su formación y esa conciencia social que han tenido a través del tiempo es que actúan, ¿verdad? Pero ya nosotros ya no venimos y podemos ponernos a poner comentarios como, ay, sí, que es el ladrón. O sea, yo no apoyo jamás, ¿verdad? Yo he sido, por ejemplo, trabajé unos años en Zona 5, no tenía carro en ese entonces y no tuve celular por 7 meses porque yo que venía del Milagro, jamás nunca me asaltaron en el Milagro, seguramente porque la gente que asaltaba me conocía, ¿va? Yo crecí ahí, pero cuando fui a Zona 5, puchica ustedes, me pusieron 7 veces una pistola en la cabeza. Jamás en la vida yo creí pasar eso. Y yo hablo con gente de Zona 5 y a veces me dice, ay, no, en serio, sí, en serio. Yo trabajé en Santa Ana 3 años y dejé de trabajar ahí porque era demasiado. Un día salí a comprar mis tortillas y vi cómo enfrente de mí mataron a un muchacho como unos 16, 17 años. Le descargaron una tolva. Jamás nunca comí tortillas, lo bueno que ese tiempo fui delgada porque no comía nada de tortillas, ¿verdad? De ver si no salía yo a comprar tortillas de ahí donde trabajaba porque qué miedo. Y me asaltaron 7 veces y las 7 veces que me asaltaron lo hicieron con un arma, ¿verdad? Al final yo dejé de tener celular porque dije yo no les voy a seguir dando mi dinero a esta gente, ¿verdad? O sea, he sido víctima de la violencia, pero no dejo de entender que la violencia es una cuestión de Estado, ¿va? Que es el Estado el que da esas posibilidades o no para ser delincuentes. Por ejemplo, ¿ustedes creen que después de todo lo que está haciendo Bukele en 20 años van a haber mareros? No van a haber mareros, porque los mareros es cultural. Miren, en México, los niños de chiquitos sueñan con ser narcotraficantes. Porque eso se dan cuenta que la vida del narcotráfico es una vida de lujo y ellos quieren esa vida de lujo. Por ejemplo, yo cuando estaba pequeña, yo también estudiaba con personas que lo que querían eran ser, ¿cómo se le da? Primera palabra, ¿verdad? De alguna pandilla o algo así, porque eso era lo que vivían inmediatamente, ¿va? O sea, cada quien es producto de esa formación que ha recibido en su vida. Cada quien va cambiándola y modificándola, pero cuando la masa tiene un problema, cuando la gran mayoría tiene un problema delincuencial, el problema no es la mayoría, sino el problema es en las condiciones que ha tenido el Estado. Un Estado, por ejemplo, el Estado de Guatemala, de que se han agarrado a pandilleros y se dan cuenta que son personas que están inscritas en el ejército. Entonces uno entiende por qué el ejército no hace nada para contrarrestar el sistema de violencia al que estamos viviendo. Pues, claro, si están entre sus filas, son parte de, ¿va? Solo que no andan de verdes, ¿va? Pero igualitos, ¿va? Pero, por ejemplo, en El Salvador, después de todo lo que está pasando, yo no creo de verdad que nadie en unos 15 años, 10 años vaya a querer ser marero, porque eso ya va a estar súper estigmatizado. O sea, el chavo que miraban en la esquina con un gran rifle, hoy lo han encontrado abajo de potreros de vacas, ¿va?
recibiendo toda la porquería de las vacas porque se está ocultando debajo de ellas, ¿va? En eso terminaron todos los pandilleros hoy en El Salvador, y seguramente Bukele va a cambiar y revolucionar la forma de vida de ese país, porque la formación socioeconómica que está diciendo al no permitir más violencia es: mi país dejó de ser la cuna de los mareros. Eso es importantísimo para la historia. Seguramente a Bukele sí lo va a recordar la historia, y por muchas cosas. Yo al principio no era nada fan de él, no sigo siendo fan, pero ya hasta me quito el sombrero. Ustedes de verdad ha hecho cosas imposibles. Aquí en este país no tenían ni siquiera la universidad, tenía cómo poder dar clases, y todos los niños salvadoreños tenían una computadora en sus manos recibiendo clases en línea, ¿verdad? O sea, es otra forma de gobierno, otra forma de ver las cosas, ¿verdad? Pero si seguimos votando por los mismos, vamos a tener la misma cosa siempre, ¿va? Se los digo porque ahorita es algo bien, bien difícil. Vemos a una Suri Ríos después de que yo trabajo para una de las fundaciones que llevaron a juicio a Ríos Montt, y ella en pleno juicio comenzó a tirar perfume porque estaban las compañeras de Sepur, dijo que olían mal, ¿va? Y comenzó a tirar perfume. Ahora les anda dando el abrazo y tomándose fotos con traje típico. Imagínense qué descaro el de la mujer, ¿verdad? Espero que ninguno de ustedes sea fan de ella, y si no, pues que lo siento, compañeros, ¿verdad? Pero sí tienen que abrir sus ojos, ¿verdad?, a que somos parte de esa formación socioeconómica que tenemos acceso, y que la clase dominante ha jugado de una forma muy sucia con nosotros, y si nosotros no tomamos conciencia y formación crítica de nuestra vida, siempre vamos a ser títeres, y títeres de la peor calaña, ni siquiera títeres especializados, sino solamente títeres. Y la idea para ustedes y para mí es que dejemos de ser títeres. ¿Sí, Glendy? Sí, Lee, que a mí se me viene a la mente que en relación a lo que está hablando del tema, que digamos, yo tengo la oportunidad de viajar a El Salvador algo seguido, y sí, o sea, allá sí se acabaron los mareros. Antes uno iba y miraba en cualquier lado algo así, pero según dicen, hay intereses políticos también ahí, porque Bukele tiene otro tipo de negocios. Si hablamos acá de nuestro país, yo me recuerdo en el gobierno de Álvaro Arzú, mucha población decía, porque él se dedicó mucho a crear carreteras, y muchas personas decían: nosotros no comemos calles, no comemos pavimento. Pero si nos ponemos a ver desde el punto de vista económico, Arzú era azucarero, o sea, pertenecía al cacique, pertenecía a ese tipo de personas. Por lo tanto, a él le importaba hacer calles, porque eso ayudaba a que sus transportes, sus mercaderías llegaran más rápido y generara dinero. Si avanzamos un poquito, Alfonso Portillo, que venía del pueblo, él se enfocó a ayudar al pueblo, pero los empresarios lo vinieron a votar. Y así han venido cambiando los gobiernos. Tristemente, yo considero que acá en Guatemala, aunque algunos podemos crear conciencia social, si nos metemos a política, siempre van por intereses individuales, sino el bien común, que tendría que ser el fin del Estado, ¿verdad? O debe ser el fin del Estado. Exacto. De hecho, Arzú no solamente hizo eso, sino que también mucha gente que estaba cercana a él también se hizo rica, porque hizo calles y contrató a sus propias constructoras, sus propias ferreterías, o sea, él se proveyó de todos los insumos necesarios para hacer esas calles. O sea, fue un negocio súper redondo para él, ¿verdad? Porque él no solamente, él dio el cemento, él dio la construcción, él dio el ingeniero, y él era el presidente, ¿verdad? O sea, Arzú sí es de las peores calañas que ha tenido este país, ustedes, de verdad. Ya están grandecitos, ya es hora de que sepamos quién es Arzú. Sí, Sander.
Licenciada, yo pienso que las pandillas y todo esto es como que un instrumento del gobierno, se podría decir. O sea, para mantener al pueblo así un poquito tranquilo, bueno, pienso yo, ¿verdad? Viéndolo así, porque si no los gobiernos se esmeraran en quitarlos, así como el gobierno de El Salvador, ya es Sí, algo conspirativo, ¿va? Pero sí, justamente, no, yo de las cosas más sorprendidas que me ha pasado recientemente fue cuando atraparon unos pandilleros y se dieron cuenta que eran enlistados del Estado, ¿verdad? Y tenían cargos importantes, no era caibil, ¿va? Sino que era un cargo importante en el Estado y eran personas pandilleras, ¿verdad? O sea, en Guatemala se ha hablado mucho de esa conexión que hay entre el ejército de Guatemala y las pandillas, ¿verdad? Y es por eso que vivimos en zozobra. Porque no sé si ustedes saben, y les digo, porque como les digo, yo trabajo con este tipo de organizaciones. La mayoría de empresas que brindan seguridad son de ex personas del ejército. O sea, que ellos hicieron las pandillas y ahora ellos nos venden la seguridad en las calles. Cada colonia tiene que pagarse seguridad si no quieren que les metan los ladrones. Ellos nos dieron los ladrones y ahora nos venden la seguridad para que les paguemos a ellos por la situación tan precaria que tenemos, ¿verdad? Yo no hago un salto a Bukele, pero yo, por ejemplo, vivo aquí en Fraijanes. Hace unos meses me recuerdo que queríamos ir a Monterrico y vimos que nos hacíamos más para ir a Monterrico que para ir a las playas del Salvador, y pues desde entonces hemos ido más seguido al Salvador. Y de entre las cosas más hermosas que yo he visto es un parque abierto 24 horas, compañeros. Miren, eso fue para mí, de verdad, me quedo sin palabras. O sea, para mí un país que ya entendió eso, ya lo entendió todo. Aquí yo vivía frente del Colón y a las 6 de la tarde lo cerraban, ¿va? ¿Qué sentido tiene un parque que lo cierran? O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Aquí perdimos el sentido de la vida porque la formación socioeconómica que tenemos culturalmente es muy feroz, muy atroz. La clase dominante de este país es realmente atroz, ¿verdad? Y sí nos ha mantenido en zozobra y por eso no se vale que uno le siga haciendo el juego, ¿verdad? Sí, tenemos que ser críticos ante ellos. Yo no les digo, miren, después de esto salgan y vayan a quemar buses, no, pero sean más cuidadosos, ¿verdad? Porque ustedes ya después de un curso de esta magnitud no pueden seguir viniendo y solo ser parte de la masa, ¿verdad? Yo sé que para unos es difícil y para otros entender eso, ¿verdad? Pero sí realmente la formación socioeconómica es esa categoría, ¿verdad? Tan importante que nos da un sistema histórico, ¿verdad? Toda actividad social de la humanidad se reproduce o modifica según las relaciones de esta formación socioeconómica. Somos importantes para ello, ¿verdad? Ustedes, cada vez que vean todas las garantías que tienen los noruegos, porque los noruegos nacen, crecen y se mueren siendo ricos, ¿verdad? Es porque ellos lo entendieron todo y su formación socioeconómica no les va a permitir que como nos pasa aquí, ¿verdad? Que tenemos a Alejandro Yamatei de presidente y literalmente nos robó tanto dinero en la cara, ¿verdad? Y o sea, con lo de las vacunas, ese dinero se lo robó, ¿verdad? O sea, no hay otra forma de decirlo. A la pareja la mantiene viajando a todas partes del mundo. ¿Y qué pasa con nosotros, verdad? ¿Qué pasó con todas esas? Yo, por ejemplo, solo me puse la tercera dosis, no logré otra dosis de refuerzo. Y el dinero de que sí salió de nosotros, porque yo facturo, yo pago mi declaración anual de IVA, yo pago mi boleto de ornato que no me lo pidan, yo siempre soy muy cuidadosa de pagar todos mis impuestos, porque creo que también un país que no paga impuestos tampoco puede pretender tener nada, ¿va ustedes? Entonces no me gusta ser incongruente, ¿va? Yo pago todo lo que me toca,
pero también me molesta la forma descarada en la que me roban, ¿verdad? Porque sí veo yo, o sea, veo ahorita a Miguelito viendo al Barça, ¿verdad? Y los niños muriendo de hambre, ¿verdad? Y problemas de que en escritorios tenemos en las escuelas, ¿verdad? Entonces, esa gente nos sale muy cara a ustedes, esa gente nos sale muy cara, esa gente que de canciones bonitas y de pegajosas para presidente, esa gente es carísima para la vida. No, en 4 años no logramos reponernos de todo el daño que nos han hecho. Arzú ya hace 20 años que se fue y todavía nos sigue saliendo caro, ¿verdad? Bien, bien caro. La esposa tiene un sueldo de 25,000 en la municipalidad sin hacer absolutamente nada, ¿verdad? O sea, esa gente nos sale cara, sale bien, bien cara. Y cuando hablamos de la formación socioeconómica, ¿verdad? Tenemos que vernos como una sociedad históricamente concreta que construye un sistema de fenómenos y relaciones en una unidad orgánica y la interrelación sobre este modo concreto de producción. Un sistema que se desarrolla con el arreglo de las leyes específicas. Resumiéndolo, podemos definir el concepto de formación socioeconómica, se reside o permite que el estudio de la historia como un proceso único y objetivo del desarrollo de la humanidad, ofreciendo 4 posibilidades. Las vamos a ver acá. En primer lugar, separar el periodo de la historia. No, creo que estas las puse por acá. Sí. Bueno. Dice, define no solo el sistema histórico, ¿verdad? Sino las relaciones en sí. Esa es la importancia de esta formación socioeconómica. Un pueblo que no está formado socioeconómicamente es un pueblo servil de la clase dominante y en las peores condiciones. Yo no sé si ustedes saben, pero Guatemala en índices de desarrollo humano siempre estamos hasta abajo. Antes yo me recuerdo que uno decía Haití y lo veía como a la gran. Nosotros no somos nada diferente de Haití, estamos en peores índices que Haití mismo, ¿verdad? Sí vivimos en la precariedad. Tal vez ustedes y yo no, pero nosotros no somos la más absoluta de este país. La mayoría de gente de este país vive bien mal, ¿verdad? Pero vemos, por ejemplo, que el movimiento Codeca a través del MLP ni siquiera se pudo inscribir como partido, como presidenciable, ¿verdad? Porque obviamente la clase dominante tiene cooptado todas estas cosas, ¿verdad? Y simplemente no los dejó inscribirse, ¿verdad? No es que ellos sean la solución para estos problemas, pero habla de todos esos bloqueos que se tienen y cómo esta falta de formación socioeconómica hace que los guatemaltecos no hacemos nada. Se dan cuenta, las manifestaciones son 100 personas cuando son muchos, cuando en este país somos millones. Y todavía sí nos enojamos cuando hay una manifestación, pero no nos enojamos de cómo agarramos con las 2 manos toda la miseria que tenemos de país. De eso no nos enfadamos. De salir a las 5, yo salgo a las 5 menos 20 de mi casa porque si no, no llego a trabajar. Así se los digo, salgo a las 5 y ya llego más tarde de mi hora de entrada. Entonces, no nos quejamos de toda esa precariedad que tenemos, pero sí nos quejamos cuando hay un bloque, ¿verdad? Hay que tener un poquito de conciencia social y ver cómo está nuestra formación socioeconómica. ¿Quién nos ha formado? ¿Si la oligarquía o nosotros mismos? El materialismo histórico, entonces, no niega que en la historia existen distintos factores en constante relación. El materialismo histórico destaca entre ellas el modo de producción de los bienes materiales como el modo de producción de la base de la interacción de todos los fenómenos sociales, como la base material de la formación socioeconómica. Nuevamente caemos, ¿verdad? La base material es la formación socioeconómica. Nosotros tenemos ese poder. Este libro, este capítulo 3 en especial, más que el 4, les va a dar un poquito bastante de
cucharada de realidad que uno necesita a veces para entender por qué está donde está, ¿verdad? Y cómo la historia se ha venido dando de ciertas formas para hoy llegar a donde estamos. Luego vemos una comunidad primitiva, ¿verdad? Donde fueron creadas las premisas para el progreso de la civilización, una comunidad primitiva donde existía mucho la colectividad, ¿verdad? Y da paso a una comunidad esclavista, porque en la comunidad primitiva no existía el esclavismo como tal, sino que las personas se agrupaban para producir bienes y servicios con tal de obtener cierta remuneración o ganancia de eso, ¿verdad? Lo que les decía, yo tengo tantos pollos y tengo, no, creo que se fue la presente, yo tengo tantos pollos y tengo tanto de frijol, ¿verdad? Te cambio tu frijol por tus pollos y así puedo yo tener lo necesario para vivir. Eso será la comunidad primitiva. En cambio, en la comunidad esclavista, viene el que tenía los pollos y dice, no, pero si mis pollos valen más que tu frijol, cosa que no es así, porque los frijoles sin el pollo, pues nada, ¿va? Pero ya se pone en esa clase dominante. Entonces, viene y los que tienen más porción, vienen y empiezan a sublevar a los que tienen menos porción, ¿verdad? Empieza toda esa fase de esclavismo en la cual el continente africano, que es el primero que tuvo la mala suerte de conocer a un europeo, ¿verdad? Tuvieron que pagar históricamente con esto, ¿verdad? Históricamente el daño de haber sido los primeros en ver a unos ojos azules les salió muy caro, porque eso fue años, de siglos para ellos poder salir de ese esclavismo. Luego está el feudalismo, ¿verdad? Que termina esta era, empieza la era feudal, en la cual se paga una renta por la tierra. Y luego en la invasión que da y que hace Cristóbal Colón a nuestros tiempos, ¿verdad? Donde sale el primer Arzú, el primer Irigoyen, ¿verdad? Que viene directamente de ese barco donde venían las ratas y todos los que venían de las cárceles, entre esos venía un Arzú, no podía ser de otra índole, no podía tener otra procedencia, la verdad, cuando uno se pone a pensar. Viene de esa gente de la calaña más baja de España, nace un Irigoyen, un Arzú. Y es lo que hoy nosotros los vemos como que si fueran saber ni qué, inmaculados a los tipos, ¿verdad? Cuando ellos no eran más que la peor basofia que tenía España, ¿verdad? Vienen acá y vienen a instaurar una nueva forma de esclavista, ya no en un tiempo esclavista, pero sí en el feudalismo. Después, cuando viene la invasión española a nuestros territorios americanos, volvemos nosotros a ser los actores esclavos de la sociedad, gracias a la gran papel que tiene la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica la responsable de revivir el esclavismo en esta época feudal, porque gracias al trabajo que hizo la Iglesia Católica de venir a lavar mentes a los nativos, ¿verdad? Las personas dejan el ímpetu de guerreros y se vuelven en esclavos más, ¿verdad? Es realmente triste eso que ha hecho la Iglesia. Ha pedido disculpas de forma pública por haber instaurado el esclavismo en América después de muchos años, ¿verdad? Lo tuvo que reconocer porque también sería muy malo de la Iglesia no reconocer el papel oscuro que ha tenido en la historia, ¿verdad? Luego crea esta época capitalista, que es en la que mal vivimos, que tiene como base la propiedad privada, ¿verdad? En la cual, pues, las personas que todas tenemos anhelo a la propiedad privada, ¿verdad? Todas, algunas pues
pagamos una casa toda la vida, otros ya la fueron heredadas, otros alquilan, pero todos tenemos la necesidad de esa propiedad privada, ¿verdad? Asientan relaciones de dominación y subordinación, ¿verdad? El patrón y el asalariado, las contradicciones que las correas suscitan la lucha de clases y las guerras y las revoluciones, ¿verdad? Esto es importante entenderlo en el sistema capitalista. Vemos entonces, nuevamente caemos a la formación socialista. La formación socioeconómica dicta que la forma más elevada del ser humano sería la formación socialista, que es la fase que niega y conserva, conserva y supera a la capitalista y se basa en relaciones de colaboración e igualdad social, ¿verdad? El socialismo puro, no tengo un ejemplo claro ahorita para darles, ¿verdad? Pero hay muchos intentos de socialistas a través del mundo, ¿verdad? Y lo que trata es esas relaciones de colaboración e igualdad, por esto es la fuerza, ¿verdad? En lo cual los obreros se unen para un fin en común, ¿verdad? Y se dan cuenta que cada uno en una sola mano, pues es muy pequeña, pero cuando todos se unen son un gran poder. Y esto es lo más importante que nosotros debemos de entender. Un solo leño no arde, compañeros, pero cuando todos los leños están, se hace el fuego. Personalmente, yo participé en el movimiento universitario, estuve en momentos con antimotines, yo hice parte activa en la universidad. Ya no me atrevería, ya no tengo la capacidad ni de echarme esas corridas que nos dábamos, ¿verdad? Porque sí lo hice, yo sí activé los años que tuve fuerza, juventud, lo hice, ¿verdad? Y por ejemplo, vemos el caso del compañero Camilo, ¿verdad? Que creo que es importante traerlo a colación, ¿verdad? Compañero Camilo hizo historia, lo sacó el Consejo Superior Universitario por atreverse a negar, ¿verdad? Que yo tampoco tengo rector, les digo, yo no me considero que tenga rector, no estoy de acuerdo con la postura de Walter Mazariego y la forma en la que llegó al poder. Estoy totalmente en contraposición con eso, ¿verdad? No llegó de la manera que debía haber llegado. Puede llegar cualquiera, pero que lo haga como debe de ser, ¿verdad? No con trampas, no de forma fraudulenta. Camilo es representante estudiantil de la Facultad de Farmacia. Le cancelaron la matrícula y lo expulsaron por atreverse a hacer lo que yo muchas veces hice, ¿verdad? Como estudiante universitaria, yo entré al Consejo Superior Universitario, irrumpí alguna sesión del Consejo Superior, digo alguna porque fue más de una, irrumpí las sesiones para dar mi punto de partida como estudiante. También hice toma de instalaciones y todo lo que implica por ello, ¿verdad? Siempre fui muy académica, entonces siempre estuve solamente en las cuestiones que yo consideré que eran en pro de la academia, ¿verdad? Porque siempre fui muy académica, pero sí considero que lo que hizo Camilo, ¿verdad? Es importante recalcarlo, ¿verdad? Porque él es un estudiante destacado, que digamos no tendría ni la necesidad de haberse inmiscuido en este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando yo hace muchos años activaba, yo nunca fui huelguera. Yo nunca me puse la capucha porque yo tengo cierta contradicción con lo que hoy en día es la huelga de Dolores. Amo las tradiciones sancarlistas, pero yo nunca me he puesto una capucha y espero no hacerlo. Pero me he puesto otra capucha que no ha sido la de mi facultad, pero en otras situaciones. Y por ejemplo, en ese momento de la historia, ¿verdad? Yo, algunas personas, por ejemplo, mi familia me juzgó, ¿verdad? Y me decían, pero es que vos, ¿por qué si vos salís bien, pa? ¿Por qué te metes a esas cosas?
Y yo siempre dije, es que no lo hago por mí, ¿verdad? Yo lo hago por todas las personas que vienen después de mí, que si no sentamos las bases, no va, la educación pública se va a ir perdiendo, ¿verdad? Es necesario mantener la educación pública tal y como la conocemos, porque yo, Marian, jamás hubiera tenido acceso a ustedes si no hubiera sido por la Universidad de San Carlos. Yo soy catedrática gracias a la Universidad de San Carlos, porque en ella aprendí todo lo que yo hoy sé y yo me defiendo donde sea, ¿verdad? Me ha tocado que estar con personas de la Universidad de Michigan, de otros lugares, y llega uno ahí con todos sus conocimientos y cuando dice, puchica, bien que me la sé, va, gracias a la USAC ustedes, porque uno aprende de todo y ya no se queda callado con nada. Entonces, esa formación, ¿verdad?, que tuvo el compañero Camilo de no ser indiferente y de venir y luchar por los estudiantes y no aceptar a un rector impuesto, ¿verdad?, habla muy bien de él y afortunadamente pues recibió un amparo en la cual decían que lo debían de restituir. Lamentablemente ya se dieron las 48 horas y no ha sido restituido. Espero de verdad de que Mazariegos no tenga, no, o sea, aparte de todo, ¿verdad? No cometa otro error más en sacar al compañero Camilo, el cual ha sido pues muy importante en este momento de la historia sancarlista, cuando dentro de unos años ustedes pueden decir, yo estuve en ese tiempo, yo recibí clases cuando tenía la universidad tomada, compañeros, la universidad tomada ya va casi para el año, o sea, esto es algo histórico, no podemos hacer caso omiso a lo que está pasando en la universidad. Tienen tomadas las instalaciones de la central, no hay una mesa de trabajo, no hay voluntad política por parte del Consejo Superior Universitario, no hay ninguna mesa que pueda instaurar, que haya algo que nos diga que va a abrirse la universidad en 1 o 2 semanas. No hay nada, pareciera que tenemos una universidad abandonada, pero porque es muy poca la masa de estudiantes que está tratando de hacer algo. De hecho, yo estoy viendo si entre la actividad que podemos hacer en curso, yo logro hablar con los estudiantes para ver si podríamos hacer una actividad directamente, ya sea en el Paraninfo o en la misma sede central. Me gustaría que ustedes tengan la oportunidad de conocer a los compañeros que están en resistencia. ¿Sí, Sander? Se me levantó, licenciada, perdón. Perdón. Ok, entonces, ¿verdad? Por eso es que dice que esta fase socialista supera a la capitalista. Y les doy todo este contexto porque si no existen esas relaciones de colaboración entre la misma clase, no vamos a poder superar el capitalismo arbitrario en el que vivimos. El socialismo entonces une toda esa colaboración e igualdad y lo que quiere es que todos tengamos o todos deberíamos de tener igualdad de condiciones. Por ejemplo, yo la primera vez que me inmiscuí al proceso de estudiantes fue cuando los 13 catedráticos de agronomía votan por romper el gobierno tripartito dentro de su facultad, negándole la oportunidad a los estudiantes de hacer parte activa de las juntas directivas. Ahí es la primera toma en la que yo me involucro, ¿verdad? Porque yo no estoy de acuerdo de eso y como a mí sí algo sí me gustó mucho fue leer. Yo ya en ese momento, en mi segundo año, ya me había leído la ley orgánica de la universidad. Por supuesto que sí, solo supe que existía y la leí. Me encantaba leer, ustedes, de verdad. O sea, no es que ahora no me guste, pero mi vida cambió y mis dinámicas también. Pero a mí me conocían toda la gente de la biblioteca, desde el policía hasta la que me daba los libros, así, con todos iba saludando y cada semana iba a cambiar mis libros, porque terminaba unos y cambiaba otros, ¿verdad? Y es toda esta formación que a mí me dio la USAC, ¿verdad? Entonces sí tenemos que entender que la USAC ha querido o ha tratado de recopilar estos sistemas de igualdad. Por eso me gustaría que conozcan la USAC, porque creo que algunos no la conocen. La universidad en todo alrededor de ella tiene murales, los cuales habla de la historia de la universidad y cómo no podemos
olvidar o negarnos de ella. La importancia entonces de esta formación socioeconómica es separar un periodo de la historia de otro, destacar el pasado de la sociedad, fases cualitativas específicas con cada uno de sus propias leyes. Es revelar los caracteres comunes que se repiten y son propios de diversos países situados en un nivel de desarrollo. Es por eso que es necesario ver varios ejemplos para poder entender cómo se han ido repitiendo las cosas, ¿verdad? Cómo vemos, como les decía el ejemplo de Camilo, cómo esto ha venido incidiendo y cómo estas cosas se han ido repitiendo, ¿verdad? La represión estudiantil no es un tema nuevo, solo que ha ido cambiando de actores, ¿verdad? Poner al descubierto la unidad y la conexión dialéctica que existe entre los diversos fenómenos de la vida social y en cada periodo concreto y destacar la base material de las interacciones de los métodos, de los fenómenos sociales. También podemos ver como otro punto el desarrollo de la sociedad en el resultado de la actividad humana. La sociedad no mejora, no se desarrolla si no hay una fuerza activa de seres humanos que estén luchando para cambiar esa realidad. Eso tienen que tenerlo presente. La lucha de clases es vital, compañeros, es vital. Y de verdad, ahora que se me ocurrió, ¿qué les parecería que hiciéramos la actividad esta que les digo que tenemos 10 puntos ahí? No sé si le puedo dar 5 o le puedo dar 10, tendría que pensarlo, pero podría ser hacer un recorrido por el campus central. No sé qué les parece. Yo sí estoy de acuerdo, licenciado. Totalmente de acuerdo también. Yo también. Para recuperar los puntos del examen, estoy de acuerdo. Yo también, Lick. No, los puntos del examen se los voy a dar extra, les voy a dar una tareita extra de unos 3 puntos, tampoco puedo ponerles mucho a ustedes, pero por lo menos unos 3 puntitos. Ahora lo de la actividad que tenemos, hoy mismo me voy a poner en contacto con el catedrático de nuestra gloriosa facultad, que yo sé que él está ahí como siempre en punto de, saben que se me olvida su nombre, pero es muy conocido como el Lobo. Pero es un gran catedrático de nuestra facultad. Voy a ponerme en contacto con él para ver si de alguna forma por medio de él logramos poder entrar a la universidad. ¿Oyeron? Yo voy a tratar de eso para poder hacer ahí la actividad. Yo les comunico esta semana. Ya se ganó el chuquito y la coquita, Lick. ¡Qué bien! Gracias. Bueno, entonces vemos que las distintas formaciones, ¿verdad? El concepto de la formación social, eso si quieren lo resaltan. El concepto de la formación social es la piedra angular de la comprensión materialista de la historia. ¿Qué significa esto? Que sin la formación social no es posible crear la comprensión materialista de la historia, porque si yo no tengo una formación social, yo no puedo comprender materialistamente cómo se ha ido dando la historia para hoy ser quien soy. Es mi formación social crítica la que me permite ser crítico, valga la redundancia, de la concepción materialista de la historia. Las distintas formaciones que poseen elementos estructurales comunes, también específicos, elementos estructurales, ¿verdad? Y comunes. Dice, el modo de producción, base económica y material de la formación social. Esto también es parte de ese capítulo. No me estoy yendo a otro capítulo, solo es otro tema. La primera condición que para que exista la sociedad es la transformación de la naturaleza para que el ser humano pueda satisfacer sus necesidades. Y la producción es la base de la existencia de la humanidad, es decir, una necesidad eterna y natural. Según Marx y Engels, al producir bienes materiales, la sociedad produce y reproduce todo el régimen de su vida y que el proceso de producción, el productor forma como ser social. Para definir esto de otra forma,
la primera condición, ¿verdad?, de la sociedad es transformar la naturaleza, que sería la materia prima, para poder crear productos y servicios que satisfagan sus necesidades. Al satisfacer estas necesidades, ya se crea una existencia natural y eterna, ¿verdad? Porque nosotros vamos creando nuestras necesidades también a partir de todos esos productos y servicios que tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? En el proceso de producción que tenemos como ser social. Nosotros somos seres social o también somos la materia de la sociedad. Es decir, que la producción es el proceso de la actividad laboral racional del hombre, ¿verdad? Cuando el hombre de forma racional, consciente y consensuada hace un trabajo, de esta forma está produciendo. El proceso de interacción del hombre y la naturaleza para transformarla y darle una forma útil a este proceso, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la piedra como solo piedra, pues tal vez yo no le hallo mayor uso, seguramente algunos sí, ¿va? Pero no me están preguntando, pero la vez pasada, hace muy poco, compré mi molcajete y me costó como 300 quetzales, porque es un molcajete grande, ¿verdad? Es una piedra que compré, pero moldeada, ¿verdad? Porque esa piedra yo ya le doy el uso que a mí me guste, ¿verdad? Ustedes han escuchado, ¿verdad? Que uno cuando crece ya tiene gustos de señores, ¿verdad? Pues ese fue mi gusto de señora recientemente, que yo siempre me encanta cocinar, es de las cosas que más me gustan. Creo que en mi otra vida habré sido cocinera, porque de verdad me gusta mucho hacer comidas y tengo todas mis especies, tengo mi propio huerto de mis especies, pero no tenía un molcajete, ¿verdad? Y ahora que tengo un molcajete soy una persona más feliz, ¿verdad? Entonces vemos cómo ese trabajo que hizo, obviamente la piedra solo así nunca me la hubieran vendido tan cara, ¿verdad? Pero ya teniendo así, ya con un proceso productivo, me la vendieron en 300 y creo que hasta más fuera pagada porque está precioso y es grandote, ¿verdad? Pero es eso, es el valor que tiene la materia, no la tiene en sí, sino hasta que tiene una interacción directa con los seres humanos, ¿verdad? Cuando el hombre transforma, le da un valor a esa material. Las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas son entonces aquellas relaciones técnicas de producción cuyo desarrollo refleja el grado de dominación del hombre sobre la naturaleza. Vemos aquí el ejemplo de que tenemos que una vaca da leche, también da carne, ¿verdad? Esta leche viene y llega a la caja para luego poder ser utilizada para el consumo humano. Las fuerzas productivas tienen entonces una relación histórica, la cual lleva a su fin y último, que es el consumo humano. No se puede dar unas fuerzas productivas si se estanca aquí. Si solo termina en producto, entonces no es una fuerza productiva. La fuerza productiva termina y recae cuando llega el producto al consumo humano, ¿verdad? Existen diversas fuerzas productivas, diversas. No solo hay una forma. Ana, ya cállate, ¿cómo así? Las relaciones de producción, ¿verdad? También son parte de este ciclo de producción. Vemos la relación de producción del siglo XX, ¿verdad? Primero vemos un hombre con su piocha, luego vemos un hombre que ya tiene hasta zapatos, ya se cubre mejor del piso, vemos que ya cubre su pecho para no quemarse. Vemos algo que a mí me encantó, que encontrar una imagen que vemos que ya tiene un sombrero a ustedes, porque ahí ya aplicó él un razonamiento, ¿ah? Porque nunca jamás, a mí me encanta hacer montañismo y nunca jamás vamos a tener la misma
el mismo rendimiento cuando tenemos el sol directo en nuestra cabeza que cuando no, ¿verdad? Cuando ya interponemos algo en medio de nosotros y la naturaleza, son esas relaciones de producción. Esas que se dan dependiendo de la forma de propiedad que se tenga sobre los medios de producción y también son llamadas relaciones sociales de producción, ¿verdad? Es cuando es toda esa relación que tenemos nosotros directamente con la materia prima y lo que interponemos entre la materia prima y nosotros para transformarla. No sé si me explico bien. Sí, pensaré que sí. Sí, Lic. Gracias. ¿Verdad? Y luego vemos aquí un hombre que ya tiene una llave, ¿verdad? Porque esa relación de producción, él ya entendió que tal vez no es con la piocha o con la pala, sino que es con la rosca, ¿verdad? O sea, vemos cómo el hombre se tecnifica y cambia sus relaciones de producción. Ha cambiado, aquí era un esclavo, si se dan cuenta, aquí ya no, y aquí es un asalariado libre, ¿verdad? Libre de vender su fuerza de trabajo, más no libre de trabajar, ¿verdad? Porque yo no soy libre de trabajar o no, yo 2 meses o si no es que menos de no trabajo y me muero de hambre. O sea, yo no soy libre de no trabajar, soy libre de donde vendo mi fuerza de trabajo, eso sí soy libre. Yo me he dado el lujo de bancos que a veces uno manda papelería y luego resulta que me han llamado Banrural de Promérica y los mando mucho a donde son, ¿va? No porque yo tenga un problema, claro que no, pero yo no me imagino trabajando en un banco, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando tenía 20 años, me recuerdo que me llamaron de Banrural y yo hice todo mi proceso porque hasta me pareció pues interesante, era un puesto administrativo y dije, bueno, me voy a salariar aquí, dije, y aquí soy. Al final no me quedé porque no sentí que era demasiado para entrar y yo me manejo de otras formas, ¿verdad? Pero son esas relaciones de producción que vamos teniendo, ¿verdad? Uno tiene derecho a decidir, como decía Benedetti, ¿verdad? Uno no siempre hace lo que quiere, pero tiene derecho a decir lo que no quiere para su vida, ¿verdad? Entonces, lo único que sí ha cambiado en el tiempo, compañeros, es que nosotros somos dueños de nuestra fuerza de trabajo. Y según Marx, de lo único que somos dueños es de nuestra fuerza de trabajo. Entonces, nunca estén en un lugar donde no les gusta estar, porque para estar mal pagados sobra. Y se los digo yo por experiencia. Yo me he ido de un trabajo a otro ganando exactamente lo mismo solo porque ya me aburrí de este y me prefiero cambiar a otros ánimos. No cambia mi situación de vida, no cambió, pero por lo menos ya no estoy aguantando al mismo, ¿verdad? Entonces, ustedes siempre tienen que tener esa visión y no tener miedo al cambio. No le tengan miedo a cambiar de trabajo y mucho menos cuando uno no está bien pagado. No le tengan miedo nunca porque si de lo único que son dueños no ejercen esa libertad que es irse a la fregada de un lugar en el que ya no se sienten cómodos, entonces sí tienen un problema con ustedes mismos, se están quedando mal a ustedes mismos. Dice, los elementos comunes e indispensables del proceso de trabajo, sin los cuales no podría tener lugar, son 3. El objeto sobre el que recae el trabajo son aquellos que se someten al tratamiento o proceso de producción. Vamos a hacer un ejemplo al final. Luego, los medios de trabajo es el objeto del obrero que interpone entre él y el objeto de trabajo. Y luego es el trabajo, que es la actividad del hombre en el proceso de la producción. Ya no me recuerdo porque fíjense que el libro de socio no solo lo veo con lo de socio, sino que trato de agarrar varios textos, pero creo que era el libro el que daba el ejemplo de la tierra. Decía que la tierra es un objeto de trabajo cuando venimos y en ella aramos para sembrar. Ahí es un objeto de trabajo porque nosotros estamos interactuando con ella para hacer un fin último que es la siembra. Pero es un medio de trabajo cuando recogemos de ella la siembra. Y es el trabajo en sí mismo
el que hace esa actividad de doble propósito de la tierra, de objeto y de medio de trabajo. Este es un ejemplo que podemos agarrarlo y que nos ayuda a entender el todo de esto. Pero si lo ponemos más específico, el objeto de trabajo sería la piedra de mi molcajete, el medio de trabajo sería ¿cómo es? Es ¿cómo se llama esta puntita y con la que tiran y el martillo? Cincel, creo yo. Muy bien, compañera. El cincel y el martillo sería el medio de trabajo porque es lo que ellos utilizaron o interpusieron entre la roca para hacer mi molcajete, y el trabajo es esa actividad de darle al martillo y al cincel para crear ese producto, ¿verdad? Ahí vemos en las 3 etapas, ¿verdad? El objeto de trabajo, que es la materia prima, es todo aquello que no tiene que ser materia prima, sino es todo aquello que se somete en el proceso de producción. Los medios de trabajo, que son aquellos objetos objetos o cosas, circunstancias que se interponen entre el objeto de trabajo y el trabajador, y el trabajo en sí mismo, que es la actividad productiva del hombre. No existe nada sin el trabajo. Pueden haber, miren, extensiones inmensas de tierra fértil, pero si no hay gente que la trabaje, no sirve de nada. Por eso es que popularmente se dice la tierra es para que la trabaja, cuando la gente entiende su papel en la historia. No somos cualquier cosa. Sin nosotros no existiera la vida material que hoy conocemos, ¿verdad? Somos quienes ha dado todo el desarrollo a la vida, ¿verdad? Siendo mal o bien manipulados, pero somos los trabajadores, la clase trabajadora, los que hemos creado el valor, y no han sido los medios de trabajo la clase dominante. Sin el trabajo no existe valor. La fuerza productiva, entonces, son el contenido de la producción social, y las relaciones de producción son la forma material necesaria de esta. Las fuerzas de producción, entonces, determinan las relaciones de producción, y estas últimas vienen a ser la forma de su funcionamiento y desarrollo, ¿verdad? Porque sin estas fuerzas productivas, que es este conjunto de producción, relaciones de producción y trabajo, no es posible, ¿verdad?, poder crear un desarrollo y un funcionamiento en la producción. Y por último, que cabal estamos justos, aunque las fuerzas productivas terminen las relaciones de producción, la determinación social de cada modo de producción concreto depende de las relaciones de producción. Se lo repito. Aunque las fuerzas productivas determinen las relaciones de producción, ¿se recuerdan cuáles son las fuerzas productivas, verdad? Son todas estas técnicas que utilizamos para dominar la naturaleza. Aunque esas fuerzas productivas determinan las relaciones de producción, la determinación social de cada modo de producción concreto depende de las relaciones de producción. Esto quiere decir que aunque las relaciones productivas están inmersas en el modo de producción, es la determinación social, es nuestra formación social, ¿verdad?, lo que hace que cada método de producción pueda depender ciertas relaciones de producción. Nuestras relaciones de producción entonces están ligadas también a nuestra formación socioeconómica. No se separa una cosa de la otra, ¿de verdad? Si tienen dudas. Pues que nos tocará mucho leer esta semana, licenciada, eso solo me quedaría por decir, tal vez. Sí, mucho, mucho, pero miren, pues, ahorita ya nos vamos como conociendo, entonces yo creo que ya ustedes ya tienen que leer, tengan confianza de verdad en hablarme, decirme, miren, yo no entendí esto, miren, no, o sea, pueden decirlo. Yo también, no crean, no solo ustedes se preocupan por su curso, porque, pues, por ejemplo, doy otro curso y
totalmente otro escenario, pero también entiendo que ustedes son de primer año, ¿verdad? Entonces es como mucho más difícil en el primer año poder entender la forma en la que se maneja la Universidad de San Carlos. Entonces, yo con mucho gusto, si hay algo muy concreto que ustedes necesiten, la ventaja es que somos el último curso. Lo que sí podríamos es desconectarnos como para terminar el curso, y con mucho gusto nos volvemos a conectar y hacemos todas las dudas que tengamos, ¿verdad? Eso no se los digo a los de ciencia política, porque ya a estas alturas ellos ya tendrían que haber agarrado el modo, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el caso nuestro de socioeconomía, creo que sí nos ayudaría bastante, pues, si tenemos un tiempo extra para terminar el contenido, porque les soy sincera, yo el sábado pasado, que fue que no tuvimos clases, me puse ya a ¿cómo se llama? A hacer mi programación de curso, y me asusté, compañeros. Yo digo, de verdad, ¿cómo le hacía yo? Porque a mí el socio, no que no el socio, y no crean que soy así súper dotada, no, pero me gustó mucho leer y le agarré el rollo y yo me fui con ese curso, pero ahora veo que sí es bien arduo, pues no es algo así tan fácil, como les digo, no es que yo lo haya sentido fácil en su momento, no, leí muchísimo, pero no recuerdo